Bienvenidos a la Subdelegación de Defensa de Cáceres, que estando aquí como nos acompaña el delegado de Defensa de Extremadura, le voy a pedir una ampliación de las aulas para el año que viene. Entonces montaremos un aula, aunque sea virtual o al aire libre, pero por lo menos que quepamos todos. Le vamos a solicitar un aula mayor. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Subdelegación de Defensa de Cáceres, vuestra Subdelegación de Defensa, en la que vamos a compartir a lo largo de la tarde las 10º jornadas de seguridad y defensa que organizamos en conjunto, el 10º año ya, entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y la Subdelegación de Defensa. Creo que es una tarde interesante. Vuestro laborioso profesor, nunca me cansaré de llamarle laborioso profesor e inquieto profesor Juan Manuel Rodríguez Barrigón, pues y yo un poco también le he ayudado, hemos organizado una tarde que creo que es interesante y que os va a, no sé si que estéis más tranquilos esta noche, pero por lo menos que sepáis interpretar un poco mejor lo que está pasando. Que efectivamente todo cambia y fluye muy rápidamente. Quiero también saludar al catedrático de vuestra universidad que nos acompaña, Sito Sánchez Lauro, al delegado de Defensa de Extremadura, el coronel Ramón Balsera, y también un cacereño paisano vuestro, el que ha venido desde Santander, el coronel Juan Castroviejo, que en la segunda parte de la tarde también nos va a acompañar. Como habréis visto por el programa, el tema que hemos tratado lo cerramos hace 2 semanas y por eso se ha difundido esta semana, porque evidentemente en la actualidad lo que podemos hablar hoy, las conclusiones que el profesor Andreu también nos marque, la semana que viene pueden quedar obsoletas o sobrepasadas por las circunstancias, pero bueno, siempre teniendo una base que nos ayude a interpretar la realidad, pues tendremos unos buenos fundamentos para prevenir el futuro, ¿no? Por lo menos entenderlo mejor. Y yo creo que de eso se trata. Creo que el formato que le hemos dado también es más ameno, que no sean clases o clases magistrales, sino que sea más interactivo. Y en la segunda parte, después del descanso y del café que os vamos a ofrecer, yo miré aquella parte de allí también pues para que todos podáis participar y coordinemos las preguntas. Será como una tormenta de ideas, una mesa redonda en la que participaremos con el profesor, el coronel Juan Castroviejo y el profesor Barrigón, bueno, y que sea participativo, ¿de acuerdo? Y sin más, pues agradeciéndolos a todos los componentes de la subdelegación que han trabajado también en que esta tarde todo este evento se pueda llevar a cabo. Os pido disculpas por el espacio, porque la verdad que habíamos calculado unos 90 hombres y mujeres y bueno, pues creo que he contado 107, pero luego ya allí ya me he quedado atrás, entonces atrás, fuera. Entonces creo que hay más, creo que son 112, Juanma. Con lo cual apúntate 2 días, porque habíamos calculado cafés para 100. Con lo cual, como veo más chicas que chicos, los chicos no tienen café hoy, ¿vale? Bien, pues sin más, paso la palabra a vuestro profesor, Rodríguez Barrio. Muy bien, muchas gracias, coronel. Yo creo que las primeras palabras, lógicamente, son de agradecimiento porque nos dejan estar aquí. Lo siento, mi coronel, pero tengo que hacer un desmentido. La culpa no es mía, la culpa es de él, que es el que promueve esta actividad. Ya saben ustedes que mi tono gamberro lo proclamo en clase y lo llevo a gala más o menos por donde piso. Ya les digo, antes, cuando entraban ustedes, les planteaba que se sintieran ustedes como en casa intelectualmente, físicamente, pues no es exactamente así, pero lo digo con la confianza que nos ha cedido siempre la subdelegación de poder convertir esto en un foro de aprendizaje, un foro de debate incluso, y creo que eso es muy interesante para nosotros los civiles, que entremos en contacto con ellos, que son realmente quienes saben de las muchas materias que quedan por aprender en esta vida. Y una pequeña habla, ellos no lo van a decir, lo digo yo. Cuando uno entra en contacto con el mundo militar, lo siento, no tapar los oídos,
piensa en lo que es un ejército que está distanciado y está en otras cosas. Y cuando uno, bueno, pues tiene la suerte de entrar en contacto con los hombres y mujeres que forman nuestras Fuerzas Armadas, se da cuenta que debajo de estos señores, aparte de un uniforme y una persona dentro, hay una profunda formación. A veces nos descuidamos eso, nos ensimismamos en que los profesores de la universidad sabemos mucho y estos señores saben mucho. Hecha esta pequeña loa que es expresión más de agradecimiento y anticipación de lo que les viene por delante, pues unas jornadas que ha incentivado con un título que hemos acordado. Yo creo que es un tema actual. Para mí los temas vivos es que se quedan desfasados. Cuando te preparas una conferencia de un día para otro, casi se te puede transformar. Pero bueno, yo creo que hay elementos estructurales que debemos aprender porque los tiempos cambian, los tiempos se mueven. Ahora parece que corre el tiempo más deprisa que en otras ocasiones, pero si aprendemos los soportes fundamentales sobre las materias, podemos afrontar no solo con mayor solidez ese futuro, sino sobre todo desterrar pues, cosas que nos puedan envilecer como personas, porque iremos por un camino quizás engañado. Ustedes tienen que aprender también a pensar, son jóvenes y tienen que aprender esto, que no le demos enlatados los conocimientos, sino que ustedes aprendan a aprender también. Dicho esto, creo que reitero mi agradecimiento a esta subdelegación y a todo su personal, a mis coroneles que nos acompañan, a nuestros compañeros de facultad, profesor Sixto Sánchez Lauro, profesor Antonio Alonso, y también a otro ponente que se ha dejado engañar, que es el profesor Manuel Andrés. Lo hemos conseguido enganchar en un tema que es actual, es un tema complejo, explica algunas cosas, a lo mejor no todas, pero sí es un soporte para empezar a pensar sobre estas materias. Por eso me parece muy interesante que empezáramos por él. Empezamos. Bueno, ya ha anunciado el coronel que vamos a intentar cambiar un poco esto y en lugar de escuchar lecciones magistrales que, dada la hora, invitan a otro tipo de cosas más orbitantes, pues vamos a, mejor, le vamos a someter a unas preguntas y que, sobre todo en esas preguntas descubren ustedes no un guión, sino descubren también un planteamiento de cómo razonar y cómo pensar. Lo que nos cuente, ustedes se lo creerán o no se lo creerán. Son sus ideas, están muy elaboradas, no sé, pero también ustedes tienen que contribuir con las suyas propias. Así que les vamos a dejar, si podemos, un tiempo al final para que ustedes, sobre todo, le lleven la contraria. Es un desafío, ¿eh? Hay que crecerse en el castigo. Bueno, pues vamos a ver. Los tiempos que corren, parece que está dominada la escena por un señor que es el presidente de los Estados Unidos, que bueno, pues nos ha sorprendido grata o ingratamente con ciertos planteamientos que cuando menos son sorpresivos. Con lo cual, pues es necesario plantearse que esto va a transformar las cosas aparentemente en profundidad, eh, con qué escenarios estamos jugando y a qué directrices responde Estados Unidos en este planteamiento transformado. Buenas tardes a todos. A ver, ¿se escucha? Sí. Bueno, pues me salto el prolegómeno de agradecimientos a los coroneles, subdelegado, comandante, etcétera. Dar las gracias también a Barry y al profesor Sixto Sánchez Lauro. Y bueno, se plantean 4 escenarios, ¿no? El primero, el que todos conocemos más de cerca, que es el fin de la guerra de Ucrania y la situación crítica por la que pasa Europa. El segundo punto, un regreso a lo que sería la doctrina Monroe en el continente de Estados Unidos. Es decir, la doctrina Monroe es una teoría desde 1823 que dice que América para los americanos, América para Estados Unidos, que es una implicación de que nadie puede entrar en el continente americano dentro de las fronteras de América, ¿no? Y esto se está viendo articulado por la política del control del Ártico, por un lado, la cuestión de Groenlandia, Canadá, México, con ese Golfo de América, y luego Panamá. Y una serie de
países con tentáculos, ¿no? De lo que han denominado algunos autores como una internacional trumpista, ¿no? Santiago Armesilla, que habla de pues, un Bukele, un Milei, un Bolsonaro, que son también partidarios de la política de Estados Unidos dentro del continente americano. Un tercer punto es el Pivot to Asia, que es la política de la Rand Corporation desde el año 2009, es donde apunta. O sea, esto no es una cuestión sorpresiva de que ha llegado Trump y ha levantado todo, sino que ya es una política que desde Obama ya se está viendo que no puede haber un policía en el mundo, un hegemón en el mundo, y Estados Unidos ha desertado de esa función y se está implicando en escenarios primarios y están dejando a un lado los escenarios secundarios. Entonces, el Pivot to Asia es fundamental porque hoy en Asia-Pacífico viven 4.000 millones de personas, entre India, 1.500 millones, China, 1.500 millones, Indonesia, Filipinas, Japón, etcétera. Son 4.000 millones y es donde gravitacionalmente el mundo, ahí es donde se juega realmente la partida por el comercio mundial, ¿no? Y finalmente el cuarto escenario sería Oriente Próximo, que tiene que ver con Irán, Israel, un cerco a Irán y lo que tiene que ver ahora con la guerra de Yemen, los hutíes y ese apoyo entre Palestina e Israel y los diferentes actores, ¿no? Entonces, estos son como un poco los cuatro escenarios de la política de la era post-Trump, una vuelta a los grandes imperios, ¿no? Y luego con cuatro también líneas, ¿no? Una, marcar distancia, como dice el realismo norteamericano, en la línea de Jeffrey Sachs, o Mersheimer o Walsh, lo que están diciendo es que tiene que haber espacios interoceánicos entre las grandes potencias. O sea, si Estados Unidos se enroca en el continente americano, hay un océano hasta Asia-Pacífico, hay otro océano hasta Rusia, y entonces las grandes potencias, cada una en su espacio geoestratégico, pues no están en los patios traseros como pudiera ser Ucrania, Taiwán o en lugares próximos. El segundo elemento es la protección y los aranceles, es decir, un paso de una política de soft power, como ha existido hasta ahora en los últimos 85 años, hacia una política de hard power, ¿no? Que una política mucho más agresiva a nivel económico. Un tercer elemento que son los intermediarios y también el negocio empresarial de las materias primas, de ser el hegemón que distribuya las materias primas. Y un cuarto elemento que me parece muy importante, que es esa guerra contra lo que sería una visión globalista, luego explicaré por qué, pero es un cambio de visión en política exterior, un cambio de una ideología que se llamaba woke, progresista, hacia una ideología que se llama MAGA, que es conservadora. Entonces, en resumidas cuentas, esas narrativas, ¿no? Que hasta ahora pues mantras que se han repetido, ¿no? De discursos, democracias, autocracias, pues están un poco alejadas de lo que es la realidad. Y Estados Unidos tampoco es que haya roto con Europa, como la gente piensa, sino que está amenazando a Europa para intentar mejorar la subordinación de Europa a ella. O sea, es una cuestión no de romper alianzas, sino también de intentar a los aliados tenerlos con él, más cerca, ¿no? Bueno, aquí hay autores, Pablo del Amo, etcétera, que en esto han ahondado, ¿no? Bueno, entonces, en resumidas cuentas a esta cuestión, lo que se está aconteciendo es un nuevo orden de seguridad internacional, que de un mundo unipolar se ha pasado a un mundo tripolar. Algunos hablan de mundo multipolar, si ya se incluyen una serie de potencias menores a las que serían Estados Unidos, China y Rusia, como pudieran ser India y luego Brasil y otras de segundo orden como Irán, México, etcétera, que pudieran tener pues una implicación mayor en el futuro, ¿no? Bueno, entonces yo creo que no les aburro más con esta primera cuestión, pero es un poco más complejo, pero yo creo que con esto hay una idea mínima. Muy bien, pues aunque se diría, luego podemos tener un debate si ustedes lo desean. Vamos a ver, en todo esto que se está cambiando, lógicamente siempre hay unos componentes teóricos, los componentes de ideología, que pueden fundamentar la actuación. Y a fin de cuentas, el señor Trump pues es la cara visible de lo que es su movimiento. Pero ¿esto qué supone realmente para la política estadounidense? Aquí, o sea, la política de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial,
en los últimos 85 años después de la Segunda Guerra Mundial, se ha basado en una visión de mundo, bueno, en los años 90, cuando desaparece es el mundo bipolar de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética, el comunismo, pierde frente al mundo liberal, frente al capitalismo. Hay un libro, ¿no?, y teóricos, Fukuyama, ¿no?, El fin de la historia, etcétera, donde parecía que hubiera una pax americana pues ilimitada, ¿no?, para toda la historia. Entonces, aquí de lo que se trata es de una confrontación entre lo que es el mundo globalista contra el mundo soberanista, es decir, nacionalismo, soberanismo contra globalismo. Esos son como los dos espacios que se enfrentan. Y ¿por qué Estados Unidos? O sea, esto hay que partir de lo que dice Florentino Portero, que dice que en el mundo estadounidense hay dos visiones, la visión hamiltoniana de los demócratas y la visión jeffersoniana, basados en una teoría, en una parábola del Antiguo Testamento que el mundo protestante toma, ¿no?, donde la visión hamiltoniana es expansionista, es globalista, y la visión jeffersoniana es nacionalista, es más de puertas hacia adentro. Entonces, ¿por qué los gobiernos de Biden, de Obama, de Hillary, bueno, Hillary Clinton no llegó a ser presidenta, pero de Clinton, el marido, etcétera, son expansionistas? Porque se basan en defender una serie de valores a nivel global, a diferencia de los republicanos. Con el caso de Bush hijo es distinto, pero porque con el 11S tuvo que salir fuera de las fronteras y cambia la política. Pero sí hay una línea marcada de dos modelos de entender Estados Unidos según sean republicanos y demócratas, ¿no? Y en ese sentido, que también Santiago Armesi ha comentado como a Trump un antisistema del globalismo, pues se entiende perfectamente, porque esa frase de America First, América para los americanos, esa visión de Elon Musk, ¿no?, de esa cara del sueño americano empresarial, un poco se basa en eso, ¿no?, en una visión de industria pesada, de volver al sector secundario, de volver a los commodities, al sector primario, de enriquecer realmente a Estados Unidos. ¿Cómo? Pues claro, con una visión globalista, el mundo financiero, la especulación, las grandes corporaciones, esto es lo que se ha llevado hasta ahora. Pero se ha demostrado en una crisis como la pandemia en 2020 que en una pandemia de estas magnitudes, si tú tienes un sector basado en el sector terciario, el país se te va al garete porque no tienes lo que realmente genera riqueza. Por eso Trump está volviendo a un sector secundario fuerte, a una industria pesada y a algo que genera riqueza real, ¿no? Es un poco, esa es la visión de ese sueño americano y también esa internacional de países que dentro del continente de Estados Unidos siguen ese modelo. Pero me parece acertado, para acabar ya con esta cuestión, lo que dice Eduardo García, que comenta que la institucionalidad del sistema de Estados Unidos es un freno a la política de Trump. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de Trump y por qué todos los días nos levantamos viendo que en Estados Unidos hay algo que está pasando a nivel interno y con todos estos decretos, ¿no? Porque realmente desde Roosevelt y desde Truman hay algo que se configuró bajo un sistema imperial, ¿no?, que todos los imperios habían desaparecido en la Segunda Guerra Mundial. El único imperio que sobrevive es el imperio, los sobrinos del imperio británico, que es Estados Unidos, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues ese liderazgo global de todos los imperios bajo un mismo esquema, donde Estados Unidos estaba a la cabeza. Es decir, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era impedir que hubiera otro gran hegemón en el mundo y a la vez también tener a los aliados bajo una red de dominio junto con él, ¿no? Esto ahora se ve que se vuelve al hard power en Estados Unidos, se vuelve a un viraje de 180 grados a escala internacional, porque siempre en historia todos los grandes cambios que se han cometido en la historia han necesitado que internamente se controle fácilmente el sistema. Porque claro, si tú quieres hacer un cambio a nivel global de cosas, de cuestiones muy importantes a nivel de geopolítica, no puedes tener un freno interno que te impida gobernar tu propio país. Por eso están intentando limitar al mínimo todas las políticas internas del país para luego acometer políticas externas, ¿no? Entonces, esto es una copia del modelo chino. China se basa en eso. Cuando quiere hacer un puerto en África,
llega y a base de un acuerdo construye un puerto en un mes y no se tiene que esperar a que en China pues un partido apruebe si se puede hacer, financiación, tal, y luchas internas, sino que llega, te hace un puerto en un mes y ya está. Entonces, un poco Estados Unidos, yo creo que la visión es esa, ¿no? El sistema interno, hacer que sea mucho más controlable para poder acometer políticas pues mucho más profundas a nivel internacional. Muy bien. Da juego para hablar, el tema. Pero seguramente a nosotros, los que estamos aquí, una de las cuestiones que más nos inquieta sea lo que puede ser un radical giro en la política estadounidense en relación con la guerra de Ucrania. Bueno, pues, ¿cómo se queda justificado a luz de lo expuesto este aparente giro radical? ¿Cómo se motiva? Y sobre todo, un problema que nos deja encima de la mesa a los europeos. A ver qué valoración nos hace el profesor. Sí, a ver, yo creo que la guerra de Ucrania es lo que marca realmente el cambio de paradigma en el orden internacional en el siglo XXI. Igual que ha habido grandes conciertos en la historia del mundo internacional, desde Westfalia, luego Utrecht, Rastatt, el Tratado de Viena, ¿no? De la Santa Alianza, París en la Guerra Franco-Prusiana, Primera Guerra Mundial, Versalles, Potsdam, Yalta en la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí estamos aconteciendo un cambio a nivel internacional muy profundo. Porque si nos basamos en una visión imperialista de Estados Unidos como la que hemos comentado ahora, lo que se está haciendo, dice Mersheimer de la Universidad de Chicago, de Estados Unidos, que lo que se quiere es implementar una arquitectura de seguridad en Europa para que no vuelva a existir un nuevo problema de este tipo como Ucrania en Europa, ¿no? Entonces, la clave es en la primera llamada entre Trump y Putin después de 3 años sin haber conversaciones telefónicas. En esa llamada hay 3 elementos que se escuchan, ¿no? Que dicen que Estados Unidos entiende las preocupaciones de Rusia, es consciente de la corresponsabilidad del problema de la guerra de Ucrania, de que no ha sido como tampoco la visión demócrata se había dicho, ¿no? Una visión en la que pues la guerra de Putin, sino que es una visión mucho más compleja, con una serie de responsabilidades mucho más repartidas. Luego, el segundo punto de Trump es que Ucrania no puede entrar en la OTAN, que esto es clave para la paz y desde el primer momento era un punto que era insuperable para no llegar a la guerra. Y el tercer punto, Marco Rubio, cuando habla de la multipolaridad, donde ya se deja a un lado esa visión del último siglo de Estados Unidos hacia una visión más multipolar, donde diferentes potencias tengan un papel importante de juego, ¿no? Entonces, esto para decir que Ucrania, en ese sentido, hay que ser conscientes de que Ucrania fue a la guerra, ha sido una catástrofe, ¿no? Va a ser un país inviable porque además del fracaso que ha sido a nivel humano, es un país que una parte, el 20% de las tierras del este son rusas y serán rusas. Habrá un terreno que también un 20-30% de Ucrania forme parte de también la financiación externa de los aliados en manos de corporaciones internacionales y otro 30-40% de Ucrania que veremos también los aliados en ese sentido. Ucrania está endeudada a 100 años vista. Entonces, esa ayuda que se ha comentado a Ucrania en realidad es también hay muchos actores dentro de Ucrania, ¿no? Entonces, yo creo que aquí Nadia Sancho también comenta que la guerra de Ucrania no va de territorio. O sea, no es una cuestión territorial. Estamos igual que hace 3 años, cuando se llega un mes después de la intervención, cuando Aristovich, brazo derecho de Zelensky, se reúnen en Estambul. Aquí de lo que se estaba hablando es que, por un lado, Rusia no quería que la OTAN se expandiera y, por otro, Ucrania, que necesitaba garantías de seguridad de Estados Unidos. Entonces, o sea, aquí estamos 3 años después en el mismo esquema. Y aquí Florentino Portero, yo creo que también acierta cuando dice que lo que hoy se juega en la guerra entre grandes potencias son los espacios de influencia. No es conquistar territorio. Rusia no necesita territorio después de que controla un sexto del territorio del planeta, pero sí necesita controlar esos estados tapón, esos estados satélites en las áreas de influencia, ¿no? Entonces, es asegurar espacios de influencia lo que hay detrás de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania en 2023
hubo un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque cuando hay una intervención, la contraofensiva de Ucrania en 2023 intentaba romper el corredor entre el Donbass y Crimea por la zona de Zaporilla y dejar Melitopol y dejar Crimea aislada de la zona norte. Cuando eso no se consigue es cuando realmente ya las cosas, ahí ya es donde Ucrania perdió la guerra. Además de que Ucrania, en el momento en que se asienta en el terreno Rusia a partir del 6º mes, poco a poco va avanzando, que es la misma táctica desde la guerra de trincheras que con Napoleón o con Hitler gana Rusia siempre a nivel a largo plazo. Entonces, bueno, por cerrar la cuestión, yo creo que Estados Unidos va a optar por ir hacia un fin de las sanciones de Rusia, un regreso de Rusia a la esfera internacional, inversión, ¿no? Y esa corresponsabilidad de ese discurso que ha cambiado de políticamente correcto con los demócratas, que era la guerra de Putin, por una responsabilidad de Occidente en la guerra de Ucrania, que ahí Trump también miente, ¿no? En ese sentido, porque no dice tampoco qué implicación han tenido los gobiernos del propio Trump, que ha sido también parte de los gobiernos anteriores de Occidente. Entonces le echa la culpa a Occidente, pero tampoco sin decir también ellos durante ese periodo qué responsabilidad han tenido. Entonces, bueno, conclusión de Ucrania, el desenlace, avances territoriales de Rusia, Estados Unidos acceso a los recursos, Europa garantías de seguridad, ¿no? Esto según comentan los think tanks. Y aquí yo creo que esas dos visiones se pueden ver en dos frases, ¿no? Una, la frase de Vegetio, ¿no? El autor romano, que dice que si vis pacem para bellum, ¿no? O sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y otra, una frase de un japonés que dice que la idea egoísta de defender la paz es la que provoca la guerra. Un poco esto es lo que se ha llevado a cabo en Ucrania, ¿no? Ucrania podía ser una guerra que nunca hubiera tenido que darse, la diplomacia pudo frenarla, la diplomacia pensó que se iba a ganar la guerra y una vez vista que no se ha ganado la guerra, está viendo Estados Unidos cómo compensar toda la ayuda dada, que es el control de las infraestructuras económicas y el control de las materias. Muy bien. Yo ya me estoy removiendo porque tengo puntos de discrepancia. Bueno. Dejaremos ustedes a que después comenten. Pero hay una cuestión que sí subyace en todo esto y es ese movimiento MAGA. Lo de MAGA no está en español, está en inglés, ya saben. Make America Great Again es hacer América grande de nuevo. Hay aquí una confrontación ideológica muy profunda entre lo que se venía desarrollando por determinados grupos y lo que ahora lidera el señor Trump. Digo lidera por cara visible porque es un grupo amplio este movimiento. Y como hay una lucha, una pugna en el espacio cognitivo por la contraposición y la lucha por un relato y una polarización que, en mi opinión, las polarizaciones suelen ser fragilizantes, porque en el medio se queda vano y tiende a hundirse en el punto de equilibrio. Pues me gustaría conocer su valoración al respecto. Bien, a ver, el movimiento MAGA y el movimiento woke son dos relatos ideológicos en esa lucha por el control de la información, por el control del relato. Entonces, hay que partir del concepto de que es una ideología, aunque algunos de ustedes lo conocen muy bien, ¿no? O sea, una ideología es una filosofía falsa. ¿Y por qué es una filosofía falsa? Porque utiliza presupuestos sesgados, o sea, no cuenta toda la verdad. La filosofía busca la verdad en el sentido socrático. La ideología es que un grupo piensa como tú, entonces se unen bajo un movimiento sin importar lo que diga la verdad. O lo que es lo mismo en filosofía, la verdad es adaptar tu pensamiento a la realidad, a lo que son las cosas, a diferencia de la ideología, que es que la realidad se ajuste a tu verdad. Por eso hoy se habla de mi verdad, tu verdad. Al final todo es verdad, nada es verdad, y llegamos al relativismo, al nihilismo y a la nada. Bueno, entonces en ese sentido, el propio George Orwell, Michel Onfray, Diego Fusaro, una serie de autores han detectado que las ideologías contemporáneas se basan en una serie de puntos. Las ideologías establecen una neolengua, se crean una serie de nuevas palabras, neologismos, ¿no?
se tiende hacia la posverdad, la verdad es algo que puede herir y entonces, por lo tanto, no hay cuestiones objetivas, sino que todo es relativo. Se intenta borrar la historia, esto se puede ver muy bien en muchas leyes en todos los países, no me refiero solo a España, pero en todos los países cuando se crean leyes de memoria histórica, ¿no? De todo tipo y en donde se reescribe la historia del pasado. En la cuestión de la cancelación, ¿no? Ahora se ha podido ver la cancelación de elementos que algo cuando es políticamente incorrecto se tiende a su cancelación. Y, pues bueno, una serie de elementos que llevan autores como Pablo Pérez López, catedrático de la Universidad de Navarra, Huxley, ¿no? En Un mundo feliz, dice, la verdadera revolución está por hacer no en el mundo exterior, sino en las almas y en los cuerpos. O Gabriel Cuby, que llamó la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. El propio Rousseau habla de que quien no quiera ser libre se le obligará a ser libre. Es decir, que existe un germen extraordinariamente totalitario en lo que son las ideologías de hoy en día. Pero yo creo que el Marqués de Sade dice no hay que ejercer la violencia en las personas porque es más eficaz en los símbolos, ¿no? Y en las percepciones. Y Tomás Pérez Bejo aquí yo creo que acierta cuando dice que cuanto más totalitario es un Estado, más intenta controlar la memoria. Esto, bueno, se puede ver en la historia de Hispanoamérica muy bien, porque pues toda la cuestión del indigenismo, por ejemplo, el control del pasado, ¿no? Y del nacionalismo en el pasado. Bueno, pero no me voy del tema. En Estados Unidos, ¿qué ocurre? Que los análisis de autores como Oscar Vara se han dado cuenta que en la sociedad ha habido un hartazgo generalizado, ¿no? De toda esta visión de un derecho del aborto universal, la diversidad, la conciencia ecologista, el racismo, el feminismo, etcétera, todo unido en ese movimiento woke, ha hecho que, claro, las cifras son estas, ¿no? En Estados Unidos el 45% de los hispanos han votado a Trump, las mujeres en su mayoría han votado a Trump, los grupos confesionales desde Kennedy no había tantos votos dentro de un mismo líder, me refiero a Amish, evangélicos, cristianos, católicos, judíos, ¿no? Entonces mucha gente ha reaccionado ante todo este elemento, un cambio de que mucha gente no quería que su forma de vida se le modificara, sus hábitos, por una nueva forma de pensamiento y en bloque han votado hacia Trump, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hace el movimiento MAGA, que es el contrario al movimiento woke? Pues bueno, la retórica de las redes sociales es el control ahora por parte de Elon Musk, de X, ¿no? Y de Twitter, pues controlar también ese relato mediático con el signo contrario, que va a ser un signo conservador. Entonces, yo creo que aquí, para cerrar la cuestión, Wikileaks, USAID, ¿no? esta asociación que había destinado medio billón de dólares a la financiación de esa agenda progresista en el mundo, pues claro, el problema ha sido que hoy cuando se dice que las redes sociales son un problema por la desinformación, claro, cuando tú empiezas a estudiar lo que ha sido los últimos años, te das cuenta que la desinformación no ha venido por las redes sociales, sino que ha venido por los medios tradicionales, porque esto se ha visto, ¿no? Ahora la cuestión de propaganda de guerra, la cuestión del Nord Stream, la cuestión del Euromaidan, o sea que son cuestiones muy difíciles, muy complejas, pero que realmente no tanto en los medios alternativos o redes sociales es por donde ha llegado la desinformación, sino por medios que ya se ha demostrado que estaban financiados en este sentido. Entonces, por eso digo que los verificadores de la verdad, donde parecía en los últimos 10, 15 años que la verdad estaba en manos de un grupo, de una forma de pensamiento, pues hoy nos damos cuenta de que todo eso no era tan real como parecía. Bien, pues, a ver, uno cuando se levanta por las mañanas, escucha las noticias y da la sensación de que vive en un mundo caótico, un poco desordenado seguramente, o cuando menos con un orden diferente al que hemos venido conociendo, a los que tenemos ya algunos trienios acumulados, pues nos percatamos de esos cambios, pero lo que produce realmente incertidumbre es qué camino hay hacia el futuro y sobre todo el planteamiento es hacia dónde nos dirigimos como civilización. Yo quiero hablar de la civilización occidental. Lo de la civilización humana, yo cuando tenía muchos años menos, me parecía muy romántico y muy bonito, pero luego ya me hice mayor y dejé de creerlo. Y pienso en la civilización. ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, hay componentes de individualización
del impacto de todo esto, que me gustaría conocer su parecer. Bueno, a ver, aquí hay una correlación entre civilización y ser humano, ¿no? Entrando a la civilización, la solución de todo esto es redefinir el contexto internacional, el contexto político internacional, con unas reglas que se acomoden al mundo que hoy vivimos. Es decir, si nosotros estamos viviendo bajo las reglas de la Segunda Guerra Mundial y 85 años después el mundo ha cambiado, a lo mejor hay que tener en cuenta también otra serie de actores o potencias, como puede ser la India, etcétera, tal, qué juego, qué papel van a jugar a partir de ahora en el mundo que vivimos, ¿no? Y entonces esa lucha la estamos viendo por definir un nuevo orden internacional. Eso es lo que hay detrás de todos los conflictos, ¿no? Y es un cambio de lo que habría sido Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial hacia lo que hoy, por ejemplo, está planteando una alternativa económica a Bretton Woods, como pueden ser los BRICS, ¿no? Entonces, quiero decir que Europa, ¿qué papel juega en esto? Pues muy poco. En ese sentido, Europa, dice Jesús Núñez, ¿no? Europa depende energéticamente de Rusia, depende de las manufacturas de China y depende de la seguridad de Estados Unidos. Y ahora se ha optado por potenciar la seguridad de Estados Unidos en contra de las materias energéticas. Entonces, ese es el problema de Europa, ¿no? Y por eso ahora se está tendiendo a una militarización de Europa, porque, claro, Europa se da cuenta de que en los tres grandes temas depende de actores exteriores y ella no se puede autorregular o no se puede tener una política propia porque depende de otros de fuera, ¿no? Y eso a nivel de lo que sería la civilización. A nivel de la persona, y por qué yo hablo de que hay una relación entre el contexto internacional y el ser humano, pues porque la respuesta está en cómo muere una civilización. O sea, esto es un poco más profundo, pero, y con esto acabo, todos los grandes imperios han muerto de la misma manera. Todos han muerto por implosión, todos han muerto desde dentro. No porque acaben con ellos otra potencia, sino porque acaban suicidándose ellas. Hay una frase de Spengler y de Toynbee que dice: Civilization die from society, not by murder. Es decir, las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato. Roma, que es el caso que yo mejor conozco y alguno de ustedes también, pero me puedo referir a la cristiandad medieval, por ejemplo, que Hilaire Belloc habla de que no había existido un Lutero si no hubiera existido una crisis interna, o la monarquía católica en Indias. Napoleón es fundamental, ¿no? Es catalizador del problema de después, pero las juntas que se levantan en América son juntas en favor del rey, de Fernando VII, y luego hay una serie de cuestiones alrededor que hacen que implosione, pero es una cuestión interna. La Unión Soviética también, la Unión Soviética implosiona, no es que le ventan en una batalla o en una guerra, sino que ella misma implosiona, y hoy nosotros, Occidente, estamos en ese sentido, ¿no? Entonces Roma, hay un autor anónimo hispano del siglo V que dice que Roma tardó más siglos en caer que muchos imperios han existido. Entonces, ¿cómo muere un imperio? Un imperio no muere en un momento determinado, sino que llega un momento que pierde la fe dentro de sí mismo y así es como empieza la caída. Solo se puede destruir una gran nación cuando ella misma se ha destruido internamente. Entonces, a mí uno de mis profesores, Miguel Ayuso, siempre citaba un adagio romano de Salustio que decía que una sociedad, cuando no soporta ni los males ni los remedios que tiene, es cuando al final desaparece. Es decir, cuando en Roma se pasó de la virtud a la cuestión económica material, es cuando empezó a caer, que dice Salustio. Entonces, ¿por qué es vital, y con esto acabo, una vuelta a los valores, a las virtudes del ser humano? Porque sin ellas se caen todos los soportes que han sustentado una civilización de más de 2000 años como la nuestra. Es decir, una vuelta a los valores no es solo una cuestión de fe, que también, sino que es algo necesario para que no implosione una sociedad. Entonces, si no somos capaces de corregir la locura que nos encontramos, ¿no? Pues al final la sociedad, el problema es que va a acabar derrumbándose, ¿no? Entonces, esto, pues todos los grandes pensadores de todo signo, Robert Spemann, Zygmunt Bauman, desde el marxismo, Byung-Chul Han, Gustav Thibon, pues yo creo que el gran problema de Occidente es ese, ¿no? Que es una sociedad que implosiona y que no está poniendo remedio al problema que tienen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos 10 minutos para debatir. Quería hacer una pregunta también al profesor.
porque veo caras conocidas aquí. La anterior jornada la hicimos en vuestra Facultad de Derecho, en el aula magna, y veo caras conocidas aquí. Pues yo me quedé con las caras. Soy de grado de algunos de quinto curso, y entonces ha tocado el profesor Andreu de refilón la palabra, o a instancias del profesor Barrigón, la palabra civilización. En la anterior jornada, en noviembre, acordaros que entró desde Sevilla un coronel llamado Manuel del Pozo, que fue el último que entró por los problemas de informática, y él nos habló de las líneas de fractura de la civilización, del choque de civilizaciones de un tal Samuel Huntington, y que decía que los conflictos de ahora eran donde están las líneas de fractura. No estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho el profesor Andreu entre lo de Ucrania y Rusia, porque efectivamente la situación final de esa, que yo creo que pensaba Rusia, y antes estaba en otra zona que sabía más estaba más actualizada, perdón. Pues Rusia pensaba que iba a conseguir, iba a ganar la guerra en un mes, y llevan 3 años y se va a quedar con un porcentaje de terreno, pero que efectivamente ahí está la línea de fractura, unos que son prorrusos, es decir, ortodoxos, y el resto de ucranianos quieren ser católicos, quieren ser occidentales, quieren celebrar el calendario litúrgico nuestro. Si os habéis dado cuenta, ellos quieren celebrar nuestra Navidad, no la ortodoxa, nuestra Semana Santa, quieren ser occidentales, la línea de fractura. Y otro conflicto muy actualizado es el Israel-Palestina, línea de fractura. Mundo musulmán con el mundo de la civilización de Israel. O sea, choque de civilizaciones donde hay líneas de fractura. Por no nombrar África. África no sabemos, no estamos muy actualizados, pero todos los conflictos que hay en África, o la gran mayoría, son religiosos. Hace poco Sudán del Sur y Sudán del Norte. La parte norte, más cercana a Egipto, es musulmana. La parte del sur, el África negra, suele ser más cristiana. Entonces, conflicto. O sea, es más, ha dividido el país, ¿no? Entonces decía, la civilización judía con la musulmana, y en el mundo, en Europa, ortodoxos contra cristianos, que fue lo que pasó en los Balcanes. Ortodoxos serbios, croatas y católicos, y los bosnios musulmanes. Choque de civilizaciones. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que puede devenir este conflicto? Yo creo que el componente religioso está ahí. O sea, Ucrania, son dos Ucranias por una razón, porque históricamente la parte occidental de Ucrania ha sido parte del imperio, de la Confederación Lituano-Polaca, parte del imperio austrohúngaro, parte de diferentes mundos occidentales. La parte oriental, pues desde Catalina la Grande, que funda Odessa, o los tártaros de Crimea, o Kharkov, Melitopol. O sea, quiere decir que es otra 300 años algunos que han sido muy cercanas a Rusia, ¿no? Parte de Rusia. Donde a lo mejor pues un abuelo era zarista, un padre era bolchevique, y en el sentido, la geografía, poner límites territoriales. Ucrania es un país soberano desde los años 90, ¿no? Eso es indiscutible. El problema es ese, ¿no? Que como desde el papel, jurídicamente, poniendo límites geográficos legales, puedes cambiar la visión a lo mejor de tu familia. Es imposible. Que es lo mismo que pasa en Oriente Medio, cuando se ponen una serie de cotos de países nuevos como Escuadra y Cartago en el siglo XX, pues se crea una convulsión de todo el mundo de Oriente Próximo. Pero yo creo que el elemento religioso está ahí, son distintos, pero no creo que sea el elemento fundamental. Porque, o sea, yo creo que es el nacionalismo el elemento fundamental. Por un lado, el paneslavismo del lado ruso, y por otro lado, el nacionalismo ucraniano, los que se enfrentan. O sea, Polonia y Rusia, por ejemplo, no son tan diferentes. Polonia es el país, me atrevería a decir, más católico, más conservador de Europa, y Rusia ahora mismo es el país que ha vuelto a una tradición más ortodoxa en el mundo ortodoxo, ¿no? O sea, quiere decir que ellos comparten una vuelta a una serie de valores tradicionales, pero lo que les está distanciando es el nacionalismo, que yo creo que es el germen realmente que separa a los pueblos, y que es el elemento que en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hasta la guerra de Ucrania, es el que está avalado. O sea, en el caso de Ucrania es muy claro, porque hasta 2014 había dos partidos que más o menos pues llegaban al poder, unos eran prorrusos, otros pro-ucranianos, pero ya desde el 2014, desde el inicio de la guerra civil en el Donbass, la visión de una sola Ucrania nacional contrapuesta contra una Ucrania que ya quería deslindarse de esa visión nacional es lo que yo creo que ha enfrentado, luego con cada uno sus características religiosas, culturales, pero creo que el nacionalismo es el que más peso tiene a la hora de la guerra. Muy bien.
Pues seguimos con... ¿Alguien quiere preguntar, discrepar o llevar la contraria? Estoy convencido de que el profesor Cherina quiere y después el coronel. Pero es que estaba por ustedes. Si alguno de nuestros estudiantes tiene inquietud, ustedes se han tragado todo lo que he dicho. No discrepan en nada. Venga, que si no voy a tener que ser yo el discrepante. Ya saben ustedes que yo siempre llevo la contraria. Pues eso, voy a tener que hacerlo otra vez. Profesor Cherina. Pues si quieres acercarte, va a ser lo mejor. Sí, para que te vean por la cámara. Hasta que me vean por la que no Sí, sé. es que allí hay... Eso está guapo, ¿eh? Y también estamos... se está grabando el móvil. Por streaming también. Encima, si lo sé, no pregunto. Bueno, buenas tardes. Rápidamente, un poco por seguir el juego de Barry, ¿no? Manu, yo te he escuchado muchas veces. Felicidades, me parece que tu exposición es extraordinariamente brillante. Pero, como siempre te digo, cuando hablamos de este tema, en una facultad de Derecho tenemos cierta angustia, no tanto o no solo para el ser, sino sobre todo para el deber ser, ¿no? Luego, claro, tú me cuentas por qué las cosas están así, ¿no? Pero claro, yo necesito más, porque necesito también saber qué está bien y qué está mal. ¿Dónde deberían estar las cosas? ¿Cómo deberían estar las cosas? Entonces, yo, si te parece, voy a tratar de provocarte. Sigo con el juego que te ha hecho Barry, ¿no? Entonces, yo, si quieres, te cito 2 frases, ¿vale? Y a ver si tú me las comentas así en caliente, a ver qué te parece. Primera frase. Primera frase. Tengo que traducir en directo, perdonadme si soy un poco torpe, ¿vale? El expansionismo de la economía internacional no es una invasión extranjera. Es el triunfo americano. Es aquello por lo que durante tantos años hemos luchado y que finalmente hemos alcanzado. Es algo central en nuestra visión de un mundo libre, próspero y pacífico. El autor, quien dijo esto, fue un presidente de Estados Unidos, en un mensaje a la nación, y ni Biden ni Obama, ¿eh? Eso es Ronald Reagan. Ronald Reagan, uno de los más conservadores que ha habido en los últimos 50 años. Segunda cita. Esta es en italiano original, así que la traducción me cuesta menos. Es de antes de ayer, aniversario del manifiesto de Ventotene. La Unión Europea es la más grande institución de los últimos 5.000 años, realizada sobre el planeta Tierra por el ser humano. Un desafío, un sueño y sobre todo un caso único en la historia de la humanidad. La única vez en la que estados soberanos deciden libremente, en paz, juntarse. Un golpe en la escena de la historia. Una revolución silenciosa que puede transformar el mundo. ¿Qué te parece, Man? A ver, yo creo que sí hay que diferenciar el deber ser, como has comentado, de la situación pragmática que hoy en día se está aplicando. Entonces, sí, yo quiero dejar claro que, a ver, yo no hablo del deber ser, no hablo de la ética nicómaco, por ejemplo, ¿no? De que la política está ligada a la moral, que es como debería de ser, como se debería de regir el mundo, ¿no? Una política ligada a la cuestión moral, que es como Aristóteles en la Ética Nicómaco habla del deber ser de la política. Sino que yo lo que digo es que las grandes potencias hoy, en la modernidad, y no lo digo solamente ahora, sino en toda la modernidad, cuando se desvincula la ética de la política y se atiende a la razón de Estado, a que el fin justifica los medios, yo lo que digo es que hoy las potencias se rigen por otros valores, contravalores que no son los que deberían ser, ¿no? En el sentido clásico. Entonces, esto se ve perfectamente. Hay una frase de Gustavo Bueno que dice que el Estado de Derecho sin las armas es puro papel mojado. O la frase de Cervantes en el Quijote, ¿no? Cuando dice que
y hay el discurso de las letras y de las armas, y dice, las armas son más fuertes que las letras se refiere a las leyes, ¿no? O sea, las armas son más fuertes que las leyes. Y eso se puede ver porque después de todos los grandes conciertos internacionales, las potencias vencedoras son las que han creado el sistema internacional. O sea, cuando Kant habla de la paz perpetua, etcétera, tal, en realidad, en la práctica, lo que se ve es que siempre la potencia que vence es la que pone las reglas de juego. Entonces, yo por eso parto de que hay que, teóricamente, hay que hablar de lo que es, de la práctica y no de lo que debería ser, que estoy de acuerdo que debería de ser así como tú comentas, pero que creo que en realidad no, pues no es así en la realidad. Muy bien. ¿Habrá preguntas? Alguien levantó la mano, pero si mis niños son los seguros. Lo primero. Venga, la preguntita. ¿La ayuda? ¿Se la han pagado todas de verdad? Yo dije por muchas cosas, venga. Nadie se atreve a preguntar algo que lo que creas que hay que complicarse. Realmente no va a ser una pregunta, sino una reflexión que yo quería hacer al ponente y al resto de la audiencia. Y es que esta tarde lo que se ha analizado es a una persona que es la que se considera que es el producto o el que está produciendo el cambio geopolítico en el cual estamos viviendo actualmente. Pero hemos dejado de lado a la persona que realmente ha ocasionado el problema en el cual nos encontramos, y es Vladimir Putin. Es decir, no nos olvidemos que la invasión de Ucrania no empieza en el 22, sino que empieza en el 2014, con la ocupación de Crimea. ¿Qué hizo el mundo occidental? No hicimos nada. No hicimos absolutamente nada. Por aquel entonces estaba como presidente de los Estados Unidos Obama, y ante una situación que estalla en las puertas de la Unión Europea y de la OTAN, pues hay una inacción total. En el año 22 ya pasamos de un conflicto caracterizado por una amenaza híbrida, que era la que se estaba utilizando por parte de Rusia, en un conflicto basado en las operaciones multidominio, pasamos a una situación en la que se busca un conflicto ya con fuerzas convencionales. Pero ya es tarde para el mundo occidental. Y yo lo que sí que quería escuchar la opinión del profesor es si considera que la reacción que está haciendo Estados Unidos es ante una situación que me está estallando en la área de responsabilidad del Tratado del Atlántico Norte, se lo dejo esa parte a Europa, yo me sigo centrando en mi problema, que es la parte del Indo-Pacífico, intentando con eso frenar lo que puede ser el florecer de China como primera potencia mundial. Sí, bueno, esta segunda pregunta, ya al hilo de ella, claro, a Estados Unidos eso le sale redondo, porque lo que está haciendo es los 800.000 millones que se van a plantear como ayuda o como para la financiación en defensa, al final Estados Unidos retira sus tropas de Europa, se le compra a él las armas y yo me centro en un escenario que me interesa más, como el que dice la Rand Corporation desde 2009, que es Asia-Pacífico. Entonces, mantengo todavía mis bases militares, mantengo mis alianzas con Europa. Eso no es que Estados Unidos vaya a abandonar Europa ni a sus aliados, sino que económicamente está retorciendo el brazo de sus aliados, un poco como en México, como en Panamá, como en Groenlandia, como en Canadá, ¿no? Y lo que estoy haciendo es intentar tener una mejor posición en la negociación. Entonces, ¿qué hago?
retiro las tropas, las llevo a otros escenarios, pero me siguen comprando a mí a nivel militar y yo me encargo además de suministrar por las infraestructuras de Ucrania el gas y el petróleo de Rusia levantando las sanciones. Entonces yo me convierto en el que va a suministrar a Europa las energías comprándole a Rusia, pero siendo yo el que se las administre. Un poco yo creo que es una jugada redonda para Estados Unidos y no tanto para Europa, sí. Y yo en la cuestión de Ucrania, a ver, yo soy un poco frío con estas cuestiones porque pues, llevo muchos años con esto y no es que tenga yo mejor información ni nada, ¿no? Pero el teniente general Van Pampos, por ejemplo, o Rafael Koch, cuando han estudiado el caso de Crimea, claro, ellos se han dado cuenta. En el Euromaidán hubo 1 millón, 2 millones, esto es real, que hubo, es normal, la gente del oeste de Ucrania quiere vivir como europeos y es normal porque están vinculados a unas raíces más europeas, ¿no? Entonces, pues sí, eso es real, un cierto grado de rusofobia que hay en el oeste de Ucrania. Pero claro, en el este, por ejemplo, también es una visión distinta y que Rusia utilizó también como caballo de Troya, Lugansk y Donetsk, ¿no? Como repúblicas pues con un sistema medio autónomo, ¿no? Para poder controlar la política interna de Ucrania. Es decir, descabezar a Zelensky en aquel momento Yanukovych, ¿no? Que lo sustituye Poroshenko y luego Zelensky, pero el tener una posición de poder dentro de una república tan importante para Rusia como es Ucrania, ¿no? Entonces, claro, la cuestión de Crimea, visto que había perdido Ucrania por el Euromaidán y sale Yanukovych del poder, Rusia, lo que pensaron los rusos fue, bueno, yo he perdido Ucrania, pero ni hablar pierdo Crimea por otras cuestiones en geopolítica, ¿no? Como es el Mar Negro, la salida, el único mar de aguas templadas hacia el Mediterráneo, además ahora pierde Tartus en Siria, y entonces, o sea, es vital para Rusia que el Mar Negro no se convierta en un lago que no pueda controlar, porque además en la Primera Guerra Mundial ya se intenta, el corredor entre el Caspio y el Mar Negro se intenta romper para poder romper Rusia y saben que es vital porque toda la Rusia blanca de Rusia, lo que es Bielorrusia y Ucrania, el 80% de la población se encuentra entre Kaliningrado y Moscú y entre San Petersburgo y Volgogrado. Ese eje, ahí está todo el poder de Rusia. Entonces, en la visión de Rusia y fuera de otras cuestiones anteriores, como el acuerdo del SALT I en 2002, cuando Estados Unidos se sale, los misiles de Rumanía y Polonia. O sea, como que ya en 2007, cuando Putin en la conferencia de Múnich dice, o sea, ¿realmente se están defendiendo de Irán o es de otro actor? ¿No? Que es un poco lo que viene a decir. Como que ellos ya hicieron un alto y en Ucrania ya dijeron, bueno, Afganistán, Irak, Libia, Siria, etcétera, pero Ucrania es cuando ya Rusia dice, intervengo. Es yo un poco lo que veo a nivel histórico en lo que Rusia ha contemplado, ¿no? Como cuestión. Pero una pregunta, ¿tú consideras que la situación final deseada que tiene en este caso el presidente Putin es ocupar únicamente Ucrania o para Putin puede ser un paso intermedio para llegar a actuar sobre lo que realmente le interesa, que son los Países Bajos? Yo creo que, como decían estos analistas, el objetivo final de Rusia es mantener su espacio de estados tapón. O sea, a nivel de geoestrategia, se sabe que un ejército desde Bruselas hasta Moscú en 2 semanas por tierra, porque como no hay ninguna cordillera, llega directamente, ¿no? Como hizo Napoleón y Hitler. Y claro, Rusia, como tiene un desequilibrio tan grande entre territorio y población con 150 millones, necesita como un área de amortiguación que llaman, que es el istmo, ¿no? Entre lo que es el Báltico y el Mar Negro, desde la zona de Kaliningrado hasta Transnistria, son todo repúblicas exsoviéticas. Entonces, Rusia, para poder defender militarmente un tan vasto territorio, necesita también una serie de países con un área de influencia. Y eso es lo que realmente gira siempre en torno a la visión de Rusia, de que para poderme defender con tan poca población, tanto territorio, necesito estados satélites que acolchonen la defensa. Eso es todo lo que hay detrás, yo creo, de la visión rusa y que se ha dicho durante muchas décadas, pero ahí también eso no se ha... Rusia en los años 90 no tenía tampoco la fuerza que tiene en el 2020 y algo. Realmente es un milagro, ¿no? Que Rusia esté como está después de 70 años de comunismo y luego de 30 años de sanciones, después de los años 90, de cómo cayó
puntos porcentuales el nivel de vida en Rusia, fue un colapso de la civilización. Entonces yo creo que los rusos saben que pueden estar peor y por eso a nivel poblacional hay tanto apoyo en el sentido porque han conocido los años 90 y han conocido el comunismo en Rusia, ¿no? Es lo que yo creo que pasa. Muy bien. Hay una pregunta a través del chat que requerirá una respuesta breve. Bueno, la pregunta es del profesor de Derecho Internacional Manuel Jesús Morán Rosado. Lo primero que hace es saludar al profesor y tiene una pregunta doble. La primera, dice que ve pesimista considerar a Ucrania como Estado inviable, que no lo era en el 2008, ni hasta el 2014, ni hasta el 2022. Y la segunda pregunta que hace es, en cuanto a los valores europeos, ¿qué debe hacer Europa? Insiste en el tema de energía, industria, defensa y democracia. ¿Qué ha de hacer Europa? Si debe de conformarse con resignarse. Yo es que la cuestión de Ucrania sí veo que es inviable en el sentido de que después de 3 años, a nivel demográfico también, las pérdidas que ha tenido en edades de población claves, ¿no? Y a nivel económico, ese endeudamiento, que como digo, por un lado perder territorio en el este, pero por otro también tener una economía atada a los intereses y a las garantías de seguridad que le han dado los aliados. Entonces, por eso digo inviable en el sentido de que las fronteras de Ucrania no van a ser las que conocíamos antes de la invasión o antes de... Yo creo que eso es muy difícil que de otra manera pueda acabar el caso de Ucrania. Y la cuestión de los valores europeos, pues yo creo que la única solución es desde abajo, ¿no? Desde la enseñanza, desde otra vez volver a atender lo que decía el profesor, ¿no? Otra vez ir hacia una serie de virtudes que han forjado una civilización durante más de 2000 años y yo creo que profundizar desde la prepolítica, no tanto desde la política, sino desde áreas anteriores a la formación de los políticos del futuro, como es en este caso la labor que nosotros tenemos, ¿no? Porque yo veo que la dirección de Europa es una africanización de Europa irremediable, la demografía va a hacer que en los próximos 100, 200 años Europa no crezca nada a nivel demográfico, se africaniza en el sentido que serán otros europeos los que vivan, porque los propios europeos se están suicidando, como he comentado un poco al final de la intervención, y yo creo que políticas, pues por ejemplo Macron ahora en Francia cuando decía que el aborto era el derecho humano universal, etcétera, pues o sea, estamos tendiendo hacia una locura. Yo, desde mi punto de vista, es hacia donde vamos en Europa. Bueno, pues, de mucho. Sí, sí. Los medios de información no son muy buenos, pero tengo entendido que la península de Ucrania fue cedida en los años 50 por el mismo comunista Khrushchev. La península de Crimea fue cedida a Ucrania en los años 50 cuando estaba la Unión Soviética por Khrushchev. También tengo entendido que las regiones estas del Donbass, claro, pero no me acuerdo cómo se llama, Lugansk, fueron cedidas también a Ucrania por el mismísimo Lenin. Quiero decir que estos territorios, si no estoy equivocado, y si lo estoy que alguien me corrija, nunca fueron territorios originarios de Ucrania. Eso es como decir ahora que Gibraltar es de Inglaterra. Sí, lo tiene Inglaterra, sí, pero no es... Sí, bueno, soberanamente en los años 90 sí formaron ya parte de Ucrania, de la Ucrania nacional en los 90, porque ya todo el territorio... sí, nadie preguntó en los años 60, cuando Khrushchev decide regalarla, si querían ser ucranianos, ni nadie les preguntó luego en los años 90 si querían. Entonces realmente no era de nadie en un momento ni en otro, ¿no? Los que vivían allá, que eran los pobres tártaros, pues pasaron de manos de unos a otros y además no fueron muy bien tratados por nadie. Entonces, sí, esa es la situación, que la Ucrania del Este es que no es la situación de España, por algún problema que tengamos nosotros con lo que es el nacionalismo, el separatismo, no tiene nada que ver con una visión de Ucrania de dos mundos que son muy distintos, ¿no? En un mismo estado. Bien, pues muchas gracias, profesor. La verdad que hay preguntas que van a ser de la segunda parte, sobre todo el papel de Europa, que no lo iluminará el coronel Castroviejo. Pues damos el descanso y en 20 minutos nos vemos aquí otra vez. Y una última cosa, la palabra gigante.